Señor, me capacita para enseñarle a tus hijos la verdad de tu palabra, para que todos nosotros podamos crecer, Padre, en tu sabiduría, en tu inteligencia. Tu palabra dice que adquiramos sabiduría, que adquiramos inteligencia sobre todas las cosas. Y sabemos, Padre, que tu palabra es tu sabiduría y tu inteligencia. Y cuando estamos expuestas a ella, ella nos va a traer refrigerio, salud, vida en abundancia, Padre. Estamos expuestos hoy, Señor, ante el poder de tu palabra. Y sabemos que una sola palabra tuya, Señor, una sola palabra tuya puede cambiar, Señor, la dirección de mi vida y llevarme del fracaso al éxito, Padre, porque tu palabra es poderosa y es viva y es eficaz. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Aleluya. Estamos, cierto, el mundo ya está a puertas de celebrar, de hecho el próximo viernes feriado, porque se está celebrando la Semana Santa, y es un acontecimiento que se celebra mostrando lo que Cristo hizo en el día viernes, Señor, que se celebra el viernes como el día que Jesús fue a la cruz, y el día domingo, el día que resucitó. Y nosotros desde el día jueves comenzamos a estudiar al respecto de ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y cuando uno va estudiando todo el proceso desde el Getsemaní, el monte de los olivos, hasta llegar a la cruz, vamos observando muchos detalles importantes que nos ayudan a poder comprender cosas que Dios quiso mostrarnos a nosotros por medio de la obediencia de Jesús. Y para eso quiero que vamos avanzando. Yo sé que ya partimos con esto el jueves, esta primera parte, pero vamos un poco a nivelarlos a todos los que no pudieron venir el jueves, para que podamos, cierto, recibir toda la revelación. Vamos a Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas capítulo 22, versículo 39. Dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Fíjense que esto era algo que Jesús lo tenía como costumbre, ir al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Fíjense que la importancia de mantenerse en oración, tenemos este sábado maratónica de oración. Cuando vienen las pruebas, las tentaciones que vienen del diablo, tú puedes salir de eso en victoria orando. Eso es lo que le estaba transmitiendo Jesús a los discípulos. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fíjense que aquí había una voluntad de Cristo que era diferente a la voluntad del Padre, porque en este momento Jesús está diciendo, Señor, que no se haga mi voluntad, porque realmente mi voluntad no es ir a la cruz, mi voluntad no es quedar separado de ti por 3 días y 3 noches en el infierno, mi voluntad no es sufrir todo lo que voy a sufrir, el desprecio, el oprobio, pero Padre, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Eso también lo conocemos como la oración de consagración. Señor, aquí estoy, Señor, mi voluntad quiere hacer otra cosa, pero tu voluntad dice que yo haga esto. Entonces voy a someter mi voluntad a tu voluntad. Entonces eso es algo que nosotros también tenemos que tomarlo como ejemplo. Trabajar muchas veces en nosotros mismos, porque Dios nos muestra algo que debemos hacer de acuerdo a su palabra. Él siempre nos muestra la voluntad que Él tiene para que nosotros hagamos, y aquí nosotros que nosotros debemos someter nuestra voluntad, que muchas veces quiere ser contraria a la voluntad de Dios, pero ahí está la oración de consagración, en la cual decimos, Señor, que no se haga mi voluntad, porque hay una voluntad que va contra la voluntad de Dios, pero que se haga tu voluntad. Esa oración de consagración es una gran enseñanza para nosotros mismos, que día a día tenemos que muchas veces, Señor, yo quiero hacer esto, pero esto no está de acuerdo a tu palabra. Yo creo que este es el camino más fácil. Yo creo que por aquí puedo salir, pero Señor,
que no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Está conmigo? Verso 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Nosotros sabemos que la Biblia no fue escrita ni en español, ni en inglés, ni en francés, sino que fue escrita en griego el Nuevo Testamento. Entonces hay muchas palabras, la palabra griega original, cuando la estudiamos, nos da más profundidad de lo que realmente estaba aconteciendo en ese momento. Y la palabra agonía que habla aquí el apóstol Lucas, que está escribiendo esto, es la palabra griega agonizo. Entonces esa palabra agonizo se refiere a una contienda, a una lucha, a un gran empeño, esfuerzo. Transmite de la idea de una angustia, dolor, aflicción y conflicto. Eso es lo que estaba entonces viviendo Jesús en ese momento. Estaba teniendo una gran lucha, una gran contienda. Tenía que esforzarse mucho. Había mucha angustia, mucho dolor, mucha aflicción, mucho conflicto dentro de él. Y dice que él eso lo hacía intensamente. La palabra intensamente es la palabra griega ektenes, y ektenes se habla de ser extendido o ser estirado. Muestra una imagen de una persona llevada al límite y que no puede ser estirado mucho más. Esa persona está al punto máximo de poder soportar. Ese era el punto que estaba Jesús, el punto máximo de poder soportar, a tal punto que dice que él sudaba sangre. O sea, él estaba viviendo lo que se llama científicamente la hemotidrosis, donde los vasos sanguíneos se mezclan con los vasos, ¿cierto?, del sudor de la piel, y se produce este fenómeno de sangre, y él sudaba sangre, y eso se produce cuando estás bajo una gran presión, una gran, como decíamos acá, llevándonos al punto máximo de soportar. La otra vez veía y leía de un hombre que trataba de poder tomar, batir un récord de poder tomar 500 kilos en sus brazos haciendo pesa, y en ese momento él estaba llevando a su cuerpo al límite, a lo máximo que podía, y él estaba en eso y él comenzó a sudar sangre. Ese es el proceso que vive una persona que está bajo una presión física. Pero también la gente que es prisionera de guerra y es torturada, también sufre este fenómeno llamado hematoidrosis. También comienzan a sudar sangre por causa de la presión que se ejerce al tenerlo prisionero como prisionero de guerra. La tortura que sufre lo lleva a tal presión que suda. Entonces suda sangre. Entonces Jesús en ese momento estaba viviendo en lo máximo que podía ver. Y aquí ocurre un hecho maravilloso que dice en el versículo 43: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En ese momento viene un ángel del cielo con toda esta presión que está hasta el límite, él orando intensamente, ya no daba más, estaba a lo máximo de todo este proceso, y Dios envía un ángel, dice, para fortalecerlo. La palabra griega que usó Lucas para escribir la palabra fortalecer es la palabra griega enicho, y enicho está compuesta por dos palabras, en e icho. Y la palabra en está hablando de algo dentro, interior. Y la palabra icho está hablando de poder, fuerza. Entonces, combinadas estas dos palabras, en icho estaba hablando que él estaba recibiendo por los ángeles un poder y una fuerza en el interior, en el hombre interior. Los ángeles vinieron a imponer manos en él, y él recibió esa fuerza interior cuando alguien está al punto máximo. Yo me acordaba, y lo decía el jueves, que cuando un día yo estuve un día
con trabajando en la mina, llegué de la mina, vine a predicar, después de la prédica tuve que arreglar unos problemas que habían en la iglesia con unos hermanos, y ahí me quedé hasta como a las 2 de la mañana ayudando a estos hermanos a salir del problema. Me tuve que ir a acostar así ya lo máximo de cansado y presión por ese problema, y al otro día tenía que levantarme a las 5 para tomar el vuelo a las 6 de la mañana, y yo me acosté así rendido. Y la Marce me dice que en la noche ella comenzó a ver como una luz que se movía sobre mí. Entonces el Señor me mostraba cuando estaba estudiando eso, y porque yo al otro día desperté así con los ojos parado así, con fuerzas, como que había dormido 8 horas, como que ningún problema había. Entonces eran los ángeles que estaban fortaleciendo mi espíritu mientras dormía. Muchas veces mientras estamos durmiendo, porque estamos trabajando al máximo, sirviendo al Señor, Él envía a sus ángeles para fortalecer nuestros espíritus. Amén. Por eso que nosotros no nos tenemos que quejar del trabajo del Señor, sino por el contrario, tenemos que servir con amor, con agrado, con intensidad, y Él nos fortalece aún cuando estamos durmiendo. Amén. Y en este momento entonces Jesús es fortalecido y ya queda paradito. Ya llega el momento que ya iba a llegar Judas. Judas venía listo para traicionarlo. Fíjense que la Biblia habla de Judas, que Judas se acerca a él y le da un beso. Esa palabra griega es filos. Y el beso en filos, esa palabra griega, habla de alguien que tiene una familiaridad. Esa palabra se usa muchas veces entre un padre y un hijo, entre una relación muy, muy fuerte, y eso era lo que pasaba en la sociedad judía. Entonces, Judas venía, ¿cierto? Y vino y se acercó a Jesús y lo besó. O sea, eso nos da a entender que Jesús en toda esta problemática que estaba viviendo, porque Él sabía lo que se venía, además sufre una traición de alguien íntimo, de alguien que tenía acceso a Él para besarlo, para llegar a Él y darle un beso. Era algo poderoso eso que de ese, como dice Pablo, un ósculo santo, un beso santo. Y eso muestra el nivel de confianza que Judas tenía. Y la Biblia dice que él venía con una gran cantidad, venía con un ejército. Fíjense, en el San Juan capítulo 18, verso 3, observemos estos detalles de todo esto que está pasando Jesús. San Juan capítulo 18, versículo 3, Judas fue tomando una compañía de soldados, escoltas y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos. Fue allí con linternas y antorchas y con armas. Fíjense que la palabra griega que usa aquí Juan para hablar de la compañía de soldados es la palabra griega espira. Y la palabra espira describe a un ejército militar formado entre 300 y 600 soldados para ir a apresar a un solo hombre. Y estos 300 y 600 soldados dice que venían con armas. Y la palabra armas que usa ahí en el griego Juan es oplos. Y oplos retrata de un momento completo, de un armamento completo de los soldados romanos. Ese armamento completo que describe el libro de Efesios capítulo 6, cuando habla del casco, habla de la coraza, habla de los pies, de los calzados, que eran unos calzados que tenían unas puntas de fierro, venía con la lanza y venía con la espada, y venía todo ese traje de guerra era el que ellos iban usando para ir a tomar prisionero a Jesús. Y no aún más, dice, iban alguaciles. Y los alguaciles, la palabra griega uperetas. Uperetas también se escribe para hablar de ministro, hay varios significados en el griego, pero en este caso habla de policías. Y eran los policías que custodiaban el Sanedrín, que custodiaban este lugar donde estaba Caifás, el sumo sacerdote. Entonces, imagínense, iban entre 300 y 600 soldados vestidos con armas.
iban además los policías que custodiaban ahí el lugar donde estaba el sumo sacerdote. Y todos iban con la intención de tomar a una persona. Ahora mi pregunta, ¿por qué había tanto terror y tanto miedo? Habían dos cosas importantes. Una, es que ellos sabían que Jesús había sanado a muchas millares de personas, había resucitado a muertos, habían caminado sobre el mar, había multiplicado los panes y los peces, había hecho una cantidad de milagros, tanto que en el libro de San Juan capítulo 21, verso 25 dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, los cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que sabrían describir. O sea, Jesús hizo tantos milagros, tantas maravillas, tantas cosas extraordinarias, que si se hubiesen escrito todas, no habrían libros para poder escribir tantas cosas que él hizo. Y entonces ustedes creen que ellos no pensaron que alguna cosa iba a hacer Jesús con ese poder que tenía. Eso es una. Dos, el diablo desde que nació Jesús lo quiso matar. Con Herodes, no pudo. Después nosotros vemos, lo puede usted anotar ahí para que lo estudie en su casa, en Lucas capítulo 4, versículo 28 al 30, en San Juan capítulo 7 del versículo 28 al 30, en San Juan capítulo 8 del 58 al 59, y en Juan capítulo 10 del versículo 31 al 39, tú vas a observar que cada vez que lo quisieron tomar prisionero y matar, se les escapó. Cada vez que quisieron matarlo, se les escapó. Por eso la Biblia dice que ellos iban con antorchas y linternas. Porque además ese día era día de luna llena. O sea, se veía. Pero ellos iban con antorcha y linterna porque no se les podía escapar. Porque ya el diablo, porque el diablo nunca entendió el plan de Dios. Entonces el diablo quería matar a aquel que echaba fuera a sus demonios, que sanaba a la gente. El diablo quería puro liquidar a ese hombre. Entonces el diablo levantó todo eso para ya. Aquí no se me arranca Jesús. Con todo este ejército que levanté no se me va a arrancar. El tema es que Jesús ya estaba diciendo y había dicho que había llegado su hora. O sea, toda esa parafernalia que estaba levantando iba a ser en vano, porque él iba a decir: aquí estoy. De hecho, nosotros vemos ese relato cuando Jesús dice: aquí estoy. Fíjense ahí en el libro de... Juan capítulo 18. Quiero buscar otro versículo. Téngame paciencia, amén. Aleluya. Vamos a leer voy a buscar eso, pero vamos a leer entonces Lucas 22,
versículo 49. Leamos Juan 18, versículo 10. Dice entonces, San Juan 18, verso 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Lucas 22, 49 registra este momento cuando llegan todos ellos, viendo que estaba con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. El versículo de Lucas capítulo 22, en el versículo 51, del mismo 50 al 51, ahora dice: entonces respondió Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando la oreja le sanó. Aquí pasa algo importante. Llega todo este grupo de soldados, y es el versículo que estaba buscando, lo voy a encontrar. Y cuando se acerca, Judas le da el beso. Jesús dice: yo soy. Y en ese momento, cuando él dice yo soy, usa la misma palabra del libro de Éxodo capítulo 3, cuando Dios le dice a Moisés: yo soy, el gran yo soy. Acontece que en ese momento, cuando Jesús dice yo soy, dice que ellos retroceden y se caen. Y la palabra griega de caer está hablando de personas que son desplomadas en el suelo. Entonces, cuando llega todo este grupo de soldados y Jesús dice yo soy, se libera un poder como una bomba, un poder invisible que los bota a todos. Por eso que cuando se empiezan a levantar, Pedro agarra fuerza y dice, y agarra la espada y le va a dar para matarlo en la cabeza, porque él no tomó Pedro no tomó la espada para cortarle la oreja. No. Pedro tomó la espada para matar al tipo, a Malco. Malco era el ayudante de Caifás, del sumo sacerdote. Era alguien respetado. Y va y cuando trata de matarlo, ¡puf!, le corta la oreja. Y Jesús arregla el problema, agarra la oreja. Le dice que le pone con fuerza, presiona con fuerza la oreja en el lugar que se cayó. Y salva a Pedro. Porque Pedro, después de haber hecho eso, lo iban a crucificar. Malco era famoso porque era del Sanedrín. Lo iban a juzgar. Y Pedro, usted sabe lo que hizo en el día de Pentecostés y los planes que Dios tenía con Pedro. Jesús sabía los planes que Dios tenía con Pedro y arregló el problema de Pedro. Y le dice: Pedro, cálmate. Calma, esto no se trata de arreglar el problema con tus manos. Porque lo que Jesús le estaba diciendo, ya había llegado la hora. Y Jesús le dice algo poderoso a Pedro para que entienda. Le dice en Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cuando le dice eso Jesús a Pedro, Jesús le está diciendo lo siguiente: yo puedo orar al Padre y puedo pedir más de 12 legiones. Eso quiere decir que la legión está formada por 600 soldados. Entonces yo puedo pedir más de 12 docenas, o sea, 72,000 ángeles. Pueden venir ahora mismo.
Ahora, el poder que tiene un solo ángel está en Isaías capítulo 37, versículo 36. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento. O sea, Jesús dice, yo puedo pedir 72,000 ángeles, mínimo porque era más de 12,000, más de 12 legiones. Puedo pedir 72,000 ángeles, o sea, más de 12 legiones. Y se acaba todo este problema. Un ángel mató a 185,000, 72,000 ángeles pueden matar a 13,2 billones de personas. Es decir, el doble de la población mundial. Entonces, calma, Pedro. Calma, Pedro. Porque si fuera para no morir y para derrotar a este grupito, con un solo ángel le basta. Uno mató a 185,000. Y el más chiquitito de los ángeles, el más así que no es tan bueno, más o menos nomás, un ángel más o menos. Con uno deja la escoba. Entonces, esto nos deja claro que Jesús se entregó. Porque Jesús se entregó porque Él venía a redimirnos, a rescatarnos. Entonces Él no fue pillado de sorpresa, Él no estaba débil, Él se entregó. Cuando no había llegado su hora, Él se escapaba. Huía, se escapaba, no lo veían. Pero en este momento, Él estaba entregándose a lo que Él había venido, a morir por todos nosotros. Aleluya. Qué poderoso. Fíjense, siguiendo con el camino de lo que estaba aconteciendo, lo toman prisionero. En Lucas capítulo 22, verso 63. Aquí se empiezan a cumplir profecías. Dice Lucas 22, 63, dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Mateo 27, versículo 1. Todo eso estaba aconteciendo contra Jesús. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. Y llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Aquí hay algo importante, porque Poncio Pilato tenía una muy mala fama. Si nosotros observamos lo que dice de Poncio Pilato en Lucas 13, versículo 13, fíjense el nivel de maldad que tenía Poncio Pilato. En Lucas 13:13, en este mismo tiempo estaba allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, vemos un relato de Pilato, Poncio Pilato, que él había matado y mezclado la sangre de los galileos. O sea, Pilatos tenía una muy mala fama. O sea, él podía pensar, con todo ese historial, él podía decir, este hombre es culpable, digno de la muerte. Pero vamos a observar que eso no acontece. Porque sabemos que todo tenía que quedar bien claro en la tierra, que Jesús iba a pagar nuestros pecados, pero sin pecado. O sea, a él no se le pudo hallar
ninguna culpa para ser crucificado. ¿Está conmigo? Dice entonces que lo llevaban atado y le entregaron a Poncio Pilato, a este hombre que era cruel. Dice que la palabra atado viene de la palabra griega desantes. Y desantes describe cómo se amarra o contiene a un animal. O sea, cuando dice que él iba atado igual como se amarra a un animal. ¿Está conmigo? Dice, le llevaron, esa palabra griega le llevaron es apagó. Y apagó significa que es usada para un pastor que amarra una cuerda alrededor del cuello de su oveja y lo conduce por el camino que debe ir. Cuando yo estudiaba eso se me vino inmediatamente lo que habló el profeta Isaías en el capítulo 53, que dice versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Entonces en este momento, cuando está siendo entregado a Pilato para la sentencia, él iba como un cordero llevado al matadero. Y todo hombre que era llevado a donde Poncio Pilato, a la justicia romana, él tenía derecho a dar 3 respuestas como máximo, para mostrar con argumentos que él no era digno de la muerte. 3. Y aquí nosotros vemos que en ninguna parte Jesús comienza a él a protegerse, o él fue realmente ahí como cordero a matadero. Él no abrió su boca para decir estos me quieren matar, estos están mintiendo, estos están haciendo esto es injusto. En ningún momento vemos a Jesús él protegiéndose, sino que nosotros observamos en Lucas capítulo 23, versículo 2, dice, y comenzaron a acusarle, diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación. La primera acusación contra Jesús, que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Por esas 3 acusaciones estaba siendo llevado Jesús. Nuevamente, las vamos a nombrar. Pervierte a la nación, prohíbe el tributo al César, o sea, como que él no daba impuestos y nosotros vemos que él pagaba impuestos. Vemos cuando saca de un pez una moneda para pagar impuestos. Amén. Él decía dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso eran acusaciones injustas. Que pervierta la nación, o sea, no habría libros para escribir todos los milagros que hizo para la humanidad. Sanidades, prodigios, milagros, resucitando muertos, sanando a millares de leprosos, millares de gente coja, millares de gente con diferentes tipos de enfermedades, flujos de sangre, gente encorvada, gente con diferentes tipos de enfermedades. Dice que los sanaba todo y estaban diciendo que él pervierta la nación. ¿What? ¿Qué? ¿Qué? Diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Qué mentira había eso si era el rey? Él era el rey de la gloria, era el rey que descendió del cielo, era el rey que profetizaron los mismos reyes magos, los astrólogos, cuando nació un rey en Belén. ¿Qué mentira hay en eso? Y Poncio Pilato, en Mateo capítulo 27, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador Poncio Pilato
Y este le pregunta diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Tú tienes derecho a defenderte, tienes 3 respuestas para dar, para defenderte y salir de esto. Y él callado. Porque él no necesitaba salir del problema, ya él llegó a ese problema porque él venía a salvarnos. ¿Qué iba a decir? Declárenme inocente, si él era inocente. Estos me quieren matar, siempre lo habían querido matar, estaban llegando el momento, por eso en San Juan 8:44 dice, le dice a los fariseos, a los del Sanedrín, ahí a Caifás, al sumo sacerdote, ustedes siempre me quieren matar, por eso vosotros sois de vuestro el padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. O sea, lo que estaba aconteciendo ahí era un plan satánico, el diablo quería matar a Jesús. Y él no se iba a justificar porque era necesario que nosotros hoy pudiéramos estar aquí, escuchando su palabra, siendo salvos, recibiendo vida eterna. Hoy vamos al paraíso, no vamos al infierno, porque Jesús pagó el precio. Aleluya. Vemos que en Juan capítulo 18, Jesús responde en ese momento cuando él responde, si dicen que eres el Cristo, dicen que eres el Rey, pero él añade otra cosa más que lo registra Juan en el capítulo 18, dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aleluya. Porque al final nosotros que ya hemos estudiado escatología sabemos que Él va a venir a reinar cuando venga con nosotros después de los 7 años de la gran tribulación. Ahí va a venir a reinar por 1000 años. Pero eso no era su tiempo. Eso es lo que este no es mi tiempo ahora. O sea, si Herodes tiene miedo de que yo me sea el rey de ellos, no es mi tiempo. De hecho, ahora sí que está llegando el tiempo. Estamos muy cercanos a que Jesús venga por nosotros y que después de que venga pasen 7 años más para volver a la tierra a reinar por 1000 años aquí. Ahí no va a estar Putin con las guerras, ni va a haber guerra entre ellos porque Jesús las va a parar completamente. Mande a los ángeles, va a mandar a los ángeles y va a parar la guerra inmediatamente. Tanque y todo eso. Amén. Por eso que el milenio, el tiempo del milenio no va a haber guerra, va a haber paz, justicia. La mayor economía va a ser ese tiempo. Va a ser un tiempo de bonanza, de bendición. Y nosotros viviendo ahí con un cuerpo de gloria. Aleluya. Pilato dice, yo no veo delito. El Pilato, ese hombre que era chacal, no logra ver delito. Siendo que para él matar a las personas era así. Lucas 23, versículo 3. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiéndole él dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Ningún delito. Por eso es que nosotros cuando leemos 2 de Corintios,
capítulo 5, versículo 21, dice que el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que en él fuésemos hecho la justicia de Dios. O sea, él no cometió ningún delito, pero él estaba siendo condenado como alguien que quería hacer cosas malas a la sociedad, que se llamaba rey, por todas las cosas buenas que él hizo. ¿Cuál cosa mala hizo? ¿Cuál cosa mala hizo? De hecho, cuando nosotros estudiamos los evangelios, vemos que Jesús manda a sus discípulos a que lleguen a Samaria a preparar, para buscar la comida, para después ir a cenar, la última cena. Y cuando llega a Samaria, los samaritanos lo rechazan, no dejan que compren porque no se llevaban bien los judíos con los samaritanos. Entonces llega Jesús a Samaria y le dice: no podemos comprar, los samaritanos no quisieron vendernos y todo. Entonces, Señor, manda que caiga fuego del cielo y los consuma. Y Jesús le dice: ¿de qué espíritu creen que yo soy? Yo no vine a matar, yo vine a salvar. O sea, en ningún momento Jesús hizo algo malo contra las personas para ser llamado un prevaricador, como alguien que hace maldad. Porque en ninguna parte vemos que él hizo maldad. Pero nosotros sabemos que él iba a recibir un juicio falso, pero que al final ese juicio falso iba a servir, porque el precio iba a ser igual pagado, el dolor iba a ser sufrido, la angustia ya fue crucificado, fue llevado a la cruz, fue muerto, fue al infierno. Aleluya. El otro día mi esposa el otro día me mandó un versículo que muestra cómo Jesús estaba como un tizón, como un carbón. Abra su Biblia ahí en Zacarías capítulo 31, versículo 1. Fíjense, cuando llega el momento, aquí relata muy bien, porque cuando él sufre una penalidad injusta y un sufrimiento injusto, entonces llega un momento en que el Señor muestra su justicia al Padre. Y en el propio infierno lo declara inocente. ¿Por qué está ahí él? ¿Por qué está ahí él? ¿Cuál es su pecado? No hay pecado. Pero hubo un precio. Hubo una cuenta saldada. Entonces el Dios del universo, justo, poderoso, dice en ese momento: la deuda por el pecado de Adán está cancelada. Entonces hoy se abre el cielo para todos los que crean en Jesús. Porque Él pagó el precio para que nosotros podamos llegar al cielo. Porque todos íbamos al infierno, por eso Cristo estuvo en el infierno. Esos tres, miren, Zacarías capítulo 1, ¿cierto? La Nueva Traducción Viviente, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice así: entonces el ángel me mostró a Yeshua. Yeshua en el hebreo habla de Jesús. Entonces el ángel me mostró a Yeshua,
el sumo sacerdote, Jesús es el sumo sacerdote de nuestra confesión, dice el libro de Hebreos, que estaba de pie ante el ángel del Señor. El acusador, Satanás, estaba allí a la derecha del ángel y presentaba acusaciones contra Yeshua. Eso está ocurriendo ahí en el infierno, eso está ocurriendo ahí. Entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones. Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Los que no creen que Jesús fue al infierno, eso muestra que él estaba en el infierno como un tizón, como un carbón, quemándose. Y de ahí lo saca. Entonces el ángel dijo a los otros que estaban allí, quítenle esa ropa sucia, porque Jesús había hecho pecado. El que no conoció pecado se hizo pecado, estaba sucio. Luego se volvió hacia Yeshua y le dijo, ya ves, he quitado tus pecados y ahora te voy a dar esta ropa nueva y fina. Por eso que Él resucita como una nueva creación, como el primogénito de entre los muertos. Deben también colocarle un turbante limpio en la cabeza, así que ellos le pusieron en la cabeza un turbante sacerdotal limpio y lo vistieron de ropas nuevas, mientras el ángel del Señor permanecía cerca. El Señor de los ejércitos celestiales dice, si tú sigues mis caminos y me sirves con cuidado, recibirás autoridad sobre mi templo y sus atrios. Permitiré que camines entre los otros que están aquí. Escúchenme, oh Yeshua, sumo sacerdote, y ustedes los demás sacerdotes. Ustedes son símbolo de lo que está por venir. Pronto traeré a mi siervo llamado Retoño. Miren ahora la joya que he puesto ante Yeshua, una sola piedra con 7 facetas. Grabaré una inscripción en ella, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en un solo día quitaré los pecados de esta tierra. En ese día, dice el Señor de los ejércitos celestiales, cada uno invitará a su vecino a sentarse en paz bajo sus propios vides e higueras. Y ese día ya aconteció. Lo que profetizó Zacarías ya aconteció. Jesús se hizo pecado, fue al infierno, estuvo ahí como en el propio infierno quemándose. De ese lugar el Señor le declara justo. Le da nuevas vestiduras. Nuevamente se transforma en hijo. Mi hijo eres tú, hoy te he engendrado. ¿Por qué? Porque Jesús esos 3 días y esas 3 noches, Él perdió el nombre de hijo. Porque Él tomó la naturaleza de pecado. Fueron 3 días que Él estuvo separado, y esa era la agonía más grande y el sudor de sangre que más sufrió Jesús. Porque en esos 3 días Él iba a estar separado del Padre. Porque iba a estar sustituyéndonos a nosotros en el infierno. Porque el hombre sin Cristo iba al infierno. Y en ese lugar Él estuvo sustituyéndonos por 3 días hasta que Dios, con la Corte Suprema, lo declara inocente. Y lo saca de ese lugar. Y sabemos que en ese momento Él le quita las llaves, que significa autoridad, al diablo. Porque el diablo tenía las llaves de la muerte. Y Jesús se las quita, le quita la autoridad y dice, ahora
yo tengo el poder de la muerte espiritual. O sea, cuando dice San Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ahora el hombre tiene la vida eterna con Cristo, tiene el paraíso conquistado, porque Cristo lo conquistó. Amén. Aleluya. Diga, Dios es bueno. Jesús siguió el plan de Dios. Jesús siguió el plan de Dios. Nosotros cuando leemos este libro de Hagan, siguiendo el plan de Dios para su vida, él enseña muy poderosamente que nosotros tenemos un plan trazado por Dios para cumplir. Y Jesús ya estaba trazado, su plan, lo que él tenía que hacer. Y Jesús siempre sometió su voluntad a la de Dios. En este libro usted puede comprender esas cosas. Yo puse estos libros porque Dios los puso en mi corazón. Cuando tú estudias, yo creo en visiones de Hagan, también de Kenneth Hagan, ahí tú vas a ver cómo es la realidad. Cuando leemos Apocalipsis capítulo 1 y Juan recibe la revelación de lo que iba a acontecer en el futuro, Juan tiene una visión, y una visión abierta, donde ve a Jesús con ropa de lino fino, con ojos de llama de fuego. Su apariencia era poderosa, era una visión que estaba viendo a Jesús en visión. En este libro tú vas a poder comprender las tres tipos de visiones abiertas, la visión espiritual y el éxtasis. Vas a comprender acerca de cómo Dios conoce el futuro y te muestra a través de los dones de revelación. Y todo ese libro. Amén. Y todo lo que Jesús hizo, aquí está en el libro La Unción, también por Kenneth Hagan. En este libro, cuando tú lo estudias, tú entiendes que realmente para poder cumplir el propósito, tenemos que hacerlo bajo la unción. De hecho, conversaba con mi esposa, ella me decía incluso que si Jesús no hubiese estado bajo la unción, él no hubiese resistido tanto dolor hasta poder llegar a la cruz, porque él fue en la unción, con el poder de Dios, él logró llegar a la cruz, porque un cuerpo, con todo lo que él sufrió, porque imagínense que él desde Getsemaní hasta que él llegó a Poncio Pilato, y todo el proceso hasta la cruz, él sufrió golpes de más de 600 soldados, más los policías, golpes continuos al rostro, al cuerpo. Después los latigazos, su piel, su cuerpo rasgado, la corona de espina introducida en su cabeza, el escupitazo de todos esos soldados después de haber sido azotados. Imagínense la saliva como es de ácida sobre el cuerpo de Jesús, toda esa saliva corriendo en su cuerpo. Después cargar ese madero, llegar a la cruz, ser clavado, eso solamente lo podía, un cuerpo humano no hubiera soportado tal atrocidad, porque él comenzó a vivir la atrocidad desde el Getsemaní, con los golpes continuos de todos esos soldados que se burlaban y golpeaban, hasta llegar a la cruz. Solamente por la unción es posible. ¿Están acá? Yo le aconsejo que lea, que estudie la Biblia, estudie Rema, estudie los discipulados y estudie libros que le estoy recomendando, que son bíblicos y que te hacen te hacen a ti alcanzar una madurez y una profundidad mucho mayor. Amén.
Nosotros los cristianos debemos tener nuestra propia biblioteca de libros. Amén. Cuando compramos nosotros libros para vender acá, querido, son libros que, estos libros yo los he leído más de una vez. Deben sufrir los cristianos. Jesús sufrió por un propósito, por amor a nosotros. Amén. Y nosotros vamos a ver en este libro que tú no sufres enfermedades y dolores para servir a Dios, porque Jesús los cargó en la cruz. Entonces, ¿deben sufrir los cristianos? Aquí deja muy claro Hegan que nosotros los cristianos no sufrimos enfermedad y dolores. El sufrimiento que sufrimos son muchas veces traiciones, son que la gente nos persigue, habla de nosotros como malhechores, como personas malas. Esa es la persecución que vamos a vivir. Si tú vas a ser un cristiano activo, vas a recibir esas acusaciones. Te van a perseguir con cosas, van a hablar mal de ti. Pero bueno, para eso tú estás en la iglesia, para fortalecerte, y así también como mucha gente va a ser alcanzada y sacada del infierno por causa de tus testimonios. Entonces no te desanimes cuando hablen mal de ti, te traten de malhechor por seguir a Jesús. Incluso nosotros hasta nos vestimos como payasos para evangelizar, hasta nos han cuestionado por qué nos vestimos como payasos, como que eso es del diablo. Pero acontece que así nos vestimos como payasos y así cuánta gente abre su corazón y recibe a Jesús. ¿Y qué dice la Biblia? Que Pablo se hizo griego para alcanzar a los griegos, romano para alcanzar a los romanos, y nosotros nos hacemos payasos para alcanzar a la gente. Amén. Para crecer espiritualmente tenemos que alimentarnos. Hay muchos más libros. Yo voy a estar siempre, ahora desde el jueves comencé, Dios colocó en mi corazón que les mostrara y les explicara algo que tienen los libros para que usted se anime a crecer más y no se quede como está hoy. Amén. Aleluya. Yo me animé tanto que tengo más de 300 libros. Amén. Pero bueno, es la manera de poder crecer y enseñar con sabiduría e inteligencia la palabra. Y dar a conocer la verdad sólidamente. Incluso ahora estamos entrando, si ustedes se dan cuenta, en el griego. Amén. Porque gracias a Dios encontré un hombre de Dios, Rick Renner, que es un hombre que es un experto en el griego. Y yo he invertido comprando muchos libros de él, donde enseña el griego original y nos sirve para nosotros entrar con más profundidad. Amén. Pero eso es porque uno invierte en su vida para poder dar una buena comida. Usted tiene que entender que para crecer hay que invertir en uno. Si usted quiere crecer, tiene que invertir en su vida. Amén, queridos. Amén. Aleluya. ¿Quién vino hoy día por primera vez a nuestra iglesia? ¿Son todos de casa o hay alguno nuevito por ahí? ¿Todos ya han venido? ¿Todos son de casa? O sea, todos son de casa, la casa está grande hoy día. Hoy día no hubo ninguno que se quedó durmiendo.